Vamos a saludar al doctor Guillermo Sequera. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buen día. ¿Usted cómo anda, doctor? ¿Cuántas horas duerme por día, doctor? Y un poquito menos que antes nada más. ¿Qué significa eso? Vamos a ver si tuvo el dengue. Vamos a ver ya si, tuvo el dengue. Vamos a ver si nos gana. Vamos a ver si nos gana. 4 o 5 horas. Un poquito más, justamente le estaba diciendo a tu equipo de producción para que la entrevista sea a las 8, así. Puedo dormir un poquito más. Bueno, y nosotros, cumplidores, nos fuimos 50, como buen paraguayo, nos fuimos 50 minutos más. Doctor, esto tiene que continuar, se ha hablado mucho de las medidas que se han tomado correctamente desde Salud Pública. ¿Cuál es su opinión hoy con relación a cómo se está manejando esta situación y esta emergencia hoy en Paraguay? Bueno, nuestro plan de cuarentena obviamente va hasta el 12 de abril. Las proyecciones que van, las diferentes hipótesis, porque tampoco nada está definido, las diferentes ideas de lo que va a ser después del 12 de abril, las seguimos barajando, las seguimos reinventando, las seguimos discutiendo. Pero nosotros necesitamos desde salud por lo menos una cuarentena hasta el 12 de abril, eso lo tenemos claro. Ayer con el ministro Mazzoleni también lo estuvimos discutiendo bastante durante la tarde antes de que vaya al Palacio, ¿verdad? Pero también tenemos claro el otro escenario, ¿verdad? El escenario sabíamos que iba a haber presiones, ¿verdad? Entonces tratar de identificar cuáles son los componentes del modelo nacional que mueve la economía, que se podrían dar a unos ajustes, ¿verdad? De salud nosotros tenemos claro que queremos llevar hasta el 12, ¿verdad? Pero doctor, sí. Usted dice, de hecho luego tenemos cuarentena parcial hasta el 12 y esta semana hicimos el aislamiento total, el que finaliza hoy. Sí. Para precisar, la recomendación de salud, hoy que termina el aislamiento total, ¿es seguir la cuarentena parcial o continuar el aislamiento total hasta el 12? Más allá de las ecuaciones económicas, ¿cuál es la recomendación que usted hace o el equipo de salud? Sí. Mira, desde salud, desde el punto de vista epidemiológico, es mucho más útil la cuarentena total. Hasta el 12 de abril. De hecho, estamos viendo que no solamente están disminuyendo las consultas por síntomas respiratorios, hasta las diarreas están disminuyendo, ¿verdad? O sea, todas las enfermedades contagiosas, obviamente, se reducen por este tipo de medidas, ¿verdad? Porque nos exponemos menos, nos interrelacionamos menos, y nos estamos lavando un poquitito más las manos y algunas precauciones poblacionales que se están tomando, unas medidas así que la gente está tomando conciencia, y eso ya se ve en el sistema de salud de manera importante. Disminuyeron los casos de varicela, disminuyeron los casos inclusive de conjuntivitis, o sea, todas estas enfermedades muy contagiosas que se disparan cuando están las aglomeraciones, cuando la gente va al trabajo, a la escuela, ¿verdad? Todo esto prácticamente está en números récords hacia abajo, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico, obviamente la cuarentena tiene un impacto fenomenal y con respecto a la epidemia COVID ayuda un montón, ¿verdad? Ayuda a aplanar la curva, ayuda a llevarla al pico de la curva mucho más adelante, y desde salud nos da mucho este tiempo de oro, ¿verdad? Como decimos, para prepararnos como salud, ¿verdad? Que estén las 200 camas más en el IREAN, que estén más camas en el Nacional de Itagua, todas estas grandes obras que se están haciendo, nos da tiempo, pero también nos da tiempo para del personal sanitario, ¿verdad? A conocer el virus. Vamos a tener unos cuantos casos importantes, que cada hospital tenga la experiencia de haber tenido un caso, ¿verdad? De saber ponerse el equipo de protección, de saber sacarse el equipo de protección, que es también muy difícil. Tenemos tiempo de ver qué va pasando en el resto del mundo, cuáles son las recomendaciones de medicación que hay. Hay diferentes ensayos clínicos que se están llevando en diferentes partes del mundo con diferentes medicamentos, pero hay algunos de ellos que están más avanzados y están mostrando efectividad. Entonces, todo este tiempo, cada día hay alguna novedad, cada día tenemos más certeza. Tenemos certeza que los test rápidos que todo el mundo pide, hoy, por ejemplo, tiene un peso de que no es tan válido, ¿verdad? Vimos lo que pasó con España, tuvo que devolver todos los test rápidos, la eficacia del test rápido es alrededor del 30%.
O sea, que si tiraba una moneda prácticamente tenía más probabilidades de acertar qué tiene el paciente o qué no tiene, ¿verdad? Entonces, hay medidas poblacionales individuales y médicas, ¿verdad? Y de salud pública, que cada día que pasa y esta gran conectividad social nos dan la oportunidad de aprender y ver principalmente qué no hacer, ¿verdad? Doctor, Fito te saluda. ¿Qué va a pasar así como están hoy las cosas en el sistema de salud si se libera esto? ¿Cuál es el escenario si esto se libera hoy? Inmediatamente no vamos a tener un impacto, pero sí, por ejemplo, la curva o el pico de la curva que nosotros creemos que puede estar a finales de abril, principios de mayo o un poco más adelante, ¿verdad? Si cumplimos bien la cuarentena hasta el 12, se puede adelantar eso y que empecemos a tener la explosión del número de casos de manera muy rápida, con un sistema de salud todavía en construcción, ¿verdad? Y como dije, el personal médico y de enfermería todavía con miedo, hay que ser sincero, todavía con miedo porque, como dije antes, hay personal sanitario que todavía está aprendiendo a ponerse el sistema de protección, ¿verdad? O sea, todavía tenemos que aprender a perderle el miedo, ¿verdad? Y que nos explote en la cara con un número importante de pacientes, con todo este problema de base, complica mucho más, tanto para la atención a COVID como los efectos colaterales de no atención o inadecuada atención del resto de las patologías que siguen igual. Doctor Sequera, ¿cómo está la distribución de los materiales o los elementos de bioseguridad? Porque ayer me llegó a mí digo a los funcionarios de Blanco, un mensaje de una directora que no quiero dar a conocer para que no se la identifique, en la que le dice a los médicos que usen bolsa de basura para cubrirse y no usar las batas de protección que deberían entregar. Bolsa de basura, estamos hablando de eso. ¿Qué usted sabe y sobre todo sobre este sistema precario que tenemos? ¿No hay suficientes elementos de bioseguridad para todos los funcionarios de Blanco del país o no llega nomás todavía? ¿Cuál es la situación? Actualmente no hay suficiente. O sea, esta semana se consiguió del Ministerio de Salud de manera un volumen importante y empezó la distribución en principio para los hospitales grandes, los hospitales de referencia, pero aún así la demanda estimada, no tenemos todo para cubrir toda la epidemia todavía, ¿verdad? Yo tengo entendido que se están realizando grandes compras, ya se han pagado, ¿verdad? En el mercado global hay una escasez y hay también un oportunismo del mercado global, ¿verdad? De aumentar el precio probablemente 10 veces más de lo habitual, no solamente de los equipos de protección personal, sino también de los test para hacer el diagnóstico. O sea, aparte de que hay poco, obviamente la demanda es importante y el precio no es que es un poquito más caro nada más, es 10 veces más caro, todo está así. Y el Paraguay no es un mercado muy importante en su número. O sea, nosotros somos un equivalente a una ciudad de Brasil, más o menos, todo el país. Entonces, mercados globales, mercados más importantes como Brasil tienen un músculo mucho más grande para comprar inclusive más barato, pero con un volumen tan importante que nosotros nos quedamos afuera. Claro. Entonces, todo esto retrasa, de que hay dinero y es que el gobierno nos dio muchísimo dinero, es cierto, pero acá ya no es más tan importante el dinero, sino tu logística y tu lobby a nivel internacional, ¿verdad? De poder sentarte, de juntarnos los países pequeños, de hacer compras conjuntas o de hacer desde una plataforma de la OMS una compra conjunta, ¿verdad? Y todas estas discusiones, a pesar de que hay buena voluntad, lleva su tiempo, ¿verdad? Cada día que se pierde es tiempo de oro, ¿verdad? Usted había dicho que ustedes también comprenden la cuestión económica, esta ecuación económica que se da con la cuarentena total. Y decía usted, estamos identificando cuáles son esos sectores de la economía que en todo caso, si se decide la cuarentena parcial, son los que tienen que trabajar, diríamos. ¿Ustedes tienen ya identificadas esas actividades económicas? Mira, sí, el análisis siempre va a ser desde salud y vamos a tener un sesgo tremendo, ¿verdad? Sí. Pero nosotros queríamos ofrecerle al ministro en la discusión que podría tener con los otros ministros el escenario de negociación, sí, ¿verdad? Es importante que uno puede irse con una idea para plantarse, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener
las cartas también del escenario de negociación, ¿verdad? Y si se va a negociar, saber negociar, ¿verdad? Entonces, nosotros identificamos, por ejemplo, tenemos claro de que, por ejemplo, todo lo que es el aparato que tiene que ver con construcción, ¿verdad? Con obras. Obviamente el sector público sigue vigente, pero las obras de construcción del sector privado no, ¿verdad? Consideramos ahí que si se toman ciertas medidas sanitarias, se podría, ¿verdad?, liberar de manera parcial también algunas de estas medidas, ¿verdad? Pero bueno, es una discusión más del equipo de planificación, ¿verdad? No es tanto mía, ¿verdad? Yo me voy con la bandera de plantarme hasta el 12, pero sí es una discusión de diferentes sectores, ¿verdad? Pero como digo, desde un sesgo de salud muy importante, pero también somos conscientes que probablemente es la primera vez en la historia de la República que en mesa del Palacio, ¿verdad?, es el Ministerio de Salud el que comanda estas decisiones y bueno, es un lujo también, pero bueno, alguna vez tenía que ser. Doctor, la gente pregunta, por ejemplo, en base a los números que tiene nuestro país, ¿cómo va esa curva de contagio? Mira, nosotros estamos viendo de que los grandes conglomerados de casos relacionados a los primeros casos, hay que recordar que los primeros casos que tuvimos los detectamos, recordarán que venían de países que no tenían circulación comunitaria, ¿verdad? Sí. Tanto Argentina como Ecuador. Entonces perdimos nosotros unos días, estas personas que vinieron no entraron en el sistema de cuarentena como exigíamos a las personas que venían de países de circulación comunitaria. Entonces el árbol de contactos y el mayor número de casos está relacionado principalmente al caso 1, caso 2. Nosotros después de ese caso 2 cerramos prácticamente la cortina para los que vienen de afuera y exigimos cuarentena a todos, sin excepción. No importa si viene un país que dice que no tiene luego coronavirus, igual exigimos la cuarentena. Entonces eso nos facilitó mucho. Van a ver que todos los casos que vamos encontrando ahora son prácticamente viajeros. Y lo bueno es que los viajeros ya estaban en cuarentena. Entonces, yo creo que esa medida que se tomó de aplicar cuarentena a todo extranjero que entra al país, no extranjero, puede ser un connacional también, una persona que viene de afuera, esta persona se queda en cuarentena, los pocos que tienen síntomas, los vamos tomando, y bueno, gran parte, prácticamente el 20%, el 80% no tiene síntomas y termina la cuarentena con sus 14 días. Pero los que tienen síntomas, de eso prácticamente la mitad están dando positivo, ¿verdad?, al coronavirus. Y es importante porque lo estamos detectando en un entorno de aislamiento. Entonces el nivel de contactos y de posibles otros casos que pueda haber es muy escaso y es muy controlado. Eso es lo bueno, ¿verdad? Algo que quiero aprovechar también ahora que tengo micrófono y comentarle a ustedes que nos preocupa del Ministerio de Salud y de Vigilancia principalmente, es que muchas personas no quieren hacerse el test por el tema de confidencialidad. Es cierto que el Ministerio de Salud nunca dio datos, datos de personas, pero Paraguay pues es tan chico, ¿verdad? Y sabemos bien quién vino de Francia, quién vino tosiendo, y se corre la información y se identifica. Tenemos extranjeros que están con síntomas y que no, hasta ahora logramos convencerle, ¿verdad? Pero cada vez esto se está poniendo muy duro y en principio no quieren realizarse el test. Pero hay algunos que sí, obviamente voluntariamente se ofrecen, nos avisan, o inclusive se van al sector privado sin tener síntomas a tomarse el test, ¿verdad? Le explicamos también las limitaciones que tiene eso. Pero estamos identificando gente que no quiere por el miedo a que se filtre la información y el nivel de estigmatización y discriminación que genera la sociedad, ¿verdad? Claro, le iba a decir eso a propósito, que en algunos casos mucha gente insistió, llamó y nunca se fueron o nunca se pudo hacer la prueba. Y está el otro caso que parece que hay un estigma, que parece que hay una discriminación, no quiere que nadie se entere, pero yo creo que todos quienes contribuyan van a colaborar incluso con la gente de salud para que esa gente de salud pueda prevenir como corresponde. Ahora, doctor, ¿se puede identificar así los casos leves? ¿Son muchos, son pocos? Sí, la gran mayoría son casos leves, más del 80% son casos leves, un poco cumpliendo esa distribución de que el 80% es leve, el 10 al 15% se interna, ¿verdad? Y hay un 5% que va a terapia y bueno, el 2 o 3%, ¿verdad?, que fallece, ¿verdad?
La distribución, ¿cómo se va a decir? Se encaja un poco en eso, ¿verdad? Obviamente cuando tengamos más números, esto va a tener más robustez, lo que te voy a decir, ¿verdad? Porque ahora tenemos un muerto más y la mortalidad aumenta mucho, ¿verdad? Porque todavía los números son muy pequeños, ¿verdad? Claro, porque... Pero cuando aumente nuestra capacidad de testar, ¿verdad? Que yo creo que está aumentando cada día. Yo acabo de tener una comunicación con el presidente de Senaxa y me comentaba que su capacidad para hacer test es muy importante, casi más de los 50 que pensábamos que era al principio, mucho más que eso va a ser. Pero bueno, la capacidad de hacer el test está aumentando. Ahora lo que tenemos que aumentar es nuestra capacidad de toma de muestras en los servicios, ¿verdad? Que la gente quiera ir a tomarse y que los servicios tengan la capacidad de poder tomar la prueba y de enviar, ¿verdad? Porque vimos también ese día que no se recibieron tantas muestras en el laboratorio central. Era porque un hospital, por ejemplo, no tenía el transporte, que tenía transporte recién a la mañana, iban a enviar recién el día siguiente, ¿verdad? Hay un montón de elementos que hay que ajustar dentro de este sistema de salud, como ustedes saben, con todas sus limitaciones, pero yo creo que poco a poco se va a ir ejercitando. Por eso este tiempo hasta el 12 es muy importante. Doctor, un ratito, Fito. Sí. Acá no estamos peleando todo con Fito y con Estela por preguntarle. Cuento, doctor. Usted dice ahora que tengo micrófono. Acá tenemos 3 micrófonos y nos estamos peleando todo. Yo una pregunta más y ya le dejo hablar a mis compañeros. Porque me preguntan esto. Dice, ¿cuál es el índice de mortalidad teniendo en cuenta que hoy tenemos cuánto en total oficialmente? ¿Cuántos casos? ¿50? No, infectados. 52 creo que. 56. 56 tenemos infectados. 56, sí. Pero se habla pues del famoso subregistro y se dice que si es 56 ya son 560 más o menos. Eso es lo que dicen, lo que saben, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el índice de mortalidad teniendo en cuenta que posiblemente haya 600 contagiados? No, y ahí lo que podemos usar son las estadísticas globales, ¿verdad? Y hacer la proporción de ese número de casos. No hay mucho secreto, pero tampoco es muy exacto, ¿verdad? Estamos aprendiendo todo con esto. Claro, porque... Es una cuestión, hay mucha ilusión matemática acá, mucha, ¿cómo te voy a decir? No sé cómo llamarle de otra manera, hay mucha ilusión matemática, ¿verdad? El denominador acá define todo, qué poner en el numerador, qué poner en el denominador, ¿verdad? Y esto te define todo, ¿verdad? Solamente con el tiempo, Carlos, ¿verdad? Y con el tiempo te estoy diciendo, recién para el 2021, probablemente vamos a hablar con propiedad cuánto es el porcentaje real de mortalidad de esta enfermedad. Pero, doctor, dentro de estos porcentajes vos dabas uno que era muy preocupante y que era que 1 de cada 3 de los confirmados estaba dentro del personal de salud. O sea, 33% de los confirmados son o médicos o enfermeras o gente que está vinculada al área de la salud. Y eso es estratégicamente muy complicado para todos nosotros. Sí, así es. A nivel global, el porcentaje de personal de salud contagiado ronda el 10%. Y yo creo, como todos nosotros vamos a también a reproducir eso, ¿verdad? Ahora hay que tener tenemos en cuenta equipo de bioseguridad. Un tercio de cada caso en nuestro país que es personal de salud, ahora es menos, ¿verdad? Porque los 4 nuevos casos de ayer no eran personal de salud, va a ir disminuyendo, pero hay que tener en cuenta que esos casos estrictamente relacionados a la exposición laboral, ¿verdad? Porque esto es un riesgo de exposición laboral, ¿verdad? Del personal de salud. Son menos, ¿verdad? Ahí tenemos médicos que están enfermos, es cierto, pero era porque estuvieron de viaje en un lugar y volvieron, ¿verdad? O sea, también son médicos, es personal de salud, pero no fue por exposición laboral. Pero los equipos de bioseguridad para la gente que va a estar atendiendo a las personas que vayan a los hospitales son vitales para que no caigan justamente los funcionarios de blanco, doctor. Así mismo, ¿no? Nosotros somos muy conscientes de eso. De hecho, la medida que yo creo que cuando tuvimos aquella discusión con la OMS para tomar la medida como país, el punto clave que OMS dijo, bueno, tiene razón, fue esto, ¿verdad? Que la exposición, el principal grupo de riesgo, más allá de los adultos mayores y todo, es el personal sanitario, que si nosotros no somos drásticos con esta medida, desde el punto de vista comunicacional también, el personal sanitario no va a tener conciencia de que lo que está atendiendo es COVID.
y no va a tomar la protección necesaria. Doctor. Entonces teníamos que parar ahí un poco todo, ¿verdad? Doctor. Pasó algo interesante con uno de los casos, quiero comentar porque creo que es muy importante. Sí. Uno de los casos, principalmente el caso 2, ¿verdad? Que todos recordarán que vino a Argentina y tiene un árbol de contactos muy grande. Vemos un fenómeno muy interesante en el grupo de contactos. Vemos que todos los contactos de personal de blanco que cayeron alrededor de este caso fueron el personal de blanco que lo vio antes de que entre a terapia intensiva, ¿verdad? Porque él estuvo mucho tiempo antes de entrar a terapia intensiva consultando en consultorio, luego estuvo en sala común y luego pasó a terapia. Ese corte de tiempo antes de terapia contagió a mucho personal de blanco, ¿verdad? Y de enfermería. ¿Por qué? Porque las personas en ese momento no tomaban precauciones. Claro. En la terapia, que tampoco sabían que tenía COVID, y ahí la persona fue intubada y se le hicieron muchos procedimientos y tenía muchos otros pacientes alrededor de ese caso. O sea, expuso a un montón de gente también sin saber que era COVID. Nosotros 7 días después más o menos de estar en terapia, nosotros confirmamos que es el caso, ¿verdad? Entonces, tuvo una exposición de gente fuera de terapia y dentro de terapia. ¿Quiénes son los que cayeron? El personal que estuvo fuera de terapia. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ponían un tapabocas común. Claro. Porque en la terapia mínimamente hay un cuidado un poquito superior, ¿verdad? Ahora sí que va a ser más, ¿verdad? Ahora que saben que es COVID va a ser más. Pero los médicos y personal sanitario, enfermería y pacientes que compartieron la sala con el caso positivo, ninguno dio positivo. ¿Por qué? Por el simple lavado de manos extra que se hace en terapia, Claro. por el simple tapabocas, inclusive tapabocas común, ni siquiera es un N95 espectacular. Es un tapabocas común. Claro. Con esas medidas fueron suficientes para que en terapia la persona no contagie más y fuera de terapia todos los que cayeron fueron los que prácticamente no tuvieron ni un nivel de protección. Doctor, hay Sequera. muchas preguntas. Sí. Un ratito, Estela, por favor, porque acá, por ejemplo, dice una persona, porque no quiero dejar pasar cuando hablamos de laboratorios. Cuando una persona tiene síntomas, ¿ustedes recomiendan que vaya al laboratorio esa persona o ustedes envían a alguien para que le haga la prueba, doctor? Mira, nosotros tenemos una brigada que va a tomar las muestras principalmente a las personas que vinieron de viaje, ¿verdad? Tienen síntomas, o una persona que estuvo en contacto, o sea, hay que contar el nexo epidemiológico para priorizar. Y nos vamos a la casa. Nos estamos yendo a las casas de la gente a tomar. Somos conscientes de que esta medida no va a durar mucho tiempo, probablemente 2 semanas más, ¿verdad? O 10 días más. Y vamos a empezar a tomar las muestras de manera un poco más masiva en los hospitales. Todo esto estamos fortaleciendo. Todo este tiempo que tenemos es un poco para fortalecer esta estrategia. Ya. Estela. Doctor, anoche en el último Twitter del ministro Mazzoleni hablaba de un total de 56 infectados, 4 internados y el resto en sus casas. ¿Cuál es el nivel de control que tiene el Ministerio de Salud sobre esos pacientes positivos que están en su casa? Prácticamente es monitoreo telefónico, Estela. Te cuento que es así. Hay un cuidado tanto del paciente como también de los familiares del paciente que están preocupados por él, ¿verdad? Tenemos un control cruzado en ese sentido, ¿verdad? Y nosotros ante cualquier pedido, necesidad, cualquier síntoma de exacerbación o gravedad del paciente, nosotros los visitamos y si hay que llevarlo al hospital, le llevamos. De hecho, varios de ellos en algún momento fueron al hospital, ¿verdad? Recordarán que el ministro decía tanto paciente y tanto de alta. En realidad era un paciente que estaba en su casa, lo llevamos al hospital, estuvo 2 o 3 días, hizo un poco de terapia de oxígeno, no empeoró y bueno, volvió a su casa, ¿verdad? Hay monitoreo, es más bien telefónico, y desde el nivel territorial los distritales se encargan un poco de la respuesta médica que puedan tener, ¿verdad? Doctor, una cuestión más que tiene que ver con ¿cuántas personas fueron dadas de altas de este grupo? Hasta ahora, dado de alta en el sentido de curado, ¿verdad? Porque una cosa es dado de alta del hospital, pero iba a su casa a hacer aislamiento. Ajá. De curado, hasta ahora tenemos solamente un caso. O sea que nosotros le hicimos el test y salió negativo en 2 oportunidades. En algunos de los pacientes que ya cumplieron la cuarentena, le hicimos una muestra, salió negativa, y en la segunda salió levemente positivo. Entonces le pedimos 7 días de cuarentena más.
Y en otros al revés, o le dio positivo, y entonces tenemos que darle sí o sí 7 días de cuarentena más y volver a hacer la técnica después. Pero podemos decir que una persona ya fue dado de alta. Sí. Una persona completó el aislamiento y nos dio 2 veces el resultado positivo. Esa es la recomendación global ahora del manejo, ¿verdad? Probablemente esto puede cambiar en los próximos días, ¿verdad? Claro, pero esa persona que salió, doctor, persona ya no va a contagiar más. Que no va a contagiar más, exactamente. Tenemos casos de personas que son asintomáticas y que pueden tener el virus todavía, ¿verdad? Entonces, por eso le estamos requiriendo aislamiento todavía a estas personas que siguen dando positivo, pero están prácticamente asintomáticos. Hace unos días se publicó el informe, recordarán, de este crucero que estaba parado en Japón, Sí. Diamond Princess, ¿verdad? Donde tenía más de 3.700 pasajeros. A todo eso, al terminar la cuarentena, se le testó a todos. Se encontró que había más de 600 personas con positivo, ¿sí? Y de los 600, la mitad no tenía síntomas, no desarrolló ningún tipo de síntomas. Entonces, cada día que pasa estamos aprendiendo cómo se comporta esta enfermedad y vamos adecuando las estrategias, ¿verdad? Y cuando digo estamos, no digo el Ministerio de Salud de Paraguay, el mundo, ¿verdad? Doctor, ¿por qué por qué la gente dice, o por qué algunos representantes del sector médico piden esto? Que ya se permita... ¿Ahí me escucha, doctor? Doctor, Hola. ¿ahí me escucha? Sigamos manteniendo la comunicación con el doctor porque quedan muchas preguntas todavía. Creo que en este momento pasamos a ser tendencia en el país con relación a lo que está diciendo el doctor Sequera. Doctor, ¿nos escuchás? Ahí vamos a llamarle de vuelta. Espera un ratito, doctor. Mira el monitor y esperanos, doctor. Please, moment, please. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer, Fito? Le voy ya en la cámara le voy a decir yo pensé que le va a pasar el teléfono. Sí. No. No, quiero decir nomás, 6.971 votos esta mañana de una consulta que hace Telefuturo. Fíjate, Estela, el resultado. Sí. Cada ¿Se vez mantiene? Se mantiene, pero incluso sube la cantidad de personas que dice que en primer lugar está la salud. 96.4% contra 3.6% que votó por la economía. Te estamos llamando, Doc. Te vamos a llamar, Doc. Vamos a recuperar la comunicación con el doctor Guillermo Sequera. Acá hay, por ejemplo, se confirma que una sola persona fue dada de alta. Sí. Una sola persona. Sí, y el ¿verdad? resto que están en cuarentena obligatoria, mucho conciencia social. Es decir, los que fueron enviados a sus casas, los 52 infectados, diríamos que se tiene comprobado, están haciendo la cuarentena en su casa y lo que hay es un control telefónico. Pero aquí también mucha conciencia de parte de la persona infectada y de sus familiares que eviten que salga. Estamos pidiendo ese punto, ¿verdad? No, por eso acá la pregunta que estaba haciendo, que quería transmitirle al doctor Sequera, es que dice que nos permitan utilizar ya los fármacos. Que salga del ministerio, eso es muy importante bajo control nuestro, dicen los médicos. Los fármacos. Sí, porque en realidad creo que es paracetamol en este caso. No. O hay algún tipo de medicación combinada. A prueba en otros países, como en Francia, pero Doctor. solamente el Ministerio de Salud puede decir. Ahí estamos, doctor. Estamos. No sé dónde me quedé, dónde me escucharon. No. La pregunta que yo le estaba haciendo era esta. Dice, que nos permitan utilizar ya los fármacos, me dicen. ¿Qué significa eso? Y no sé de qué fármaco está hablando. Hay varios fármacos que se están haciendo ensayos clínicos a nivel global. Y hay una diversidad, ¿verdad? Por ejemplo, los que más están tomando cuerpo y más robustez en los análisis que se están haciendo, ¿verdad? Y pruebas están relacionados con la hidroxicloroquina. Sí, señor. ¿Y la acitromicina puede ser? Y la citromicina también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y eso se puede o no se puede? Todavía como ensayos clínicos, ¿verdad? Se puede hacer de manera experimental. Hay varios equipos de investigación en nuestro país, apoyados varios de ellos por el CONACYT, donde van a ir implementando protocolos, porque ni siquiera se tiene claro por cuántos días, ¿verdad? Sí se sabe que la dosis del primer día o de las primeras 48 horas es el doble de la dosis normal, y luego se puede hacer, algunos dicen 5 días, otros 7, otros 14, otros 10. O sea, no hay nada... Hay una discusión entre lo que dicen los americanos, lo que dicen los franceses, lo que dicen los chinos,
es una discusión, ¿verdad? Cada día, por eso hasta el 12 de abril nosotros consideramos oportuno para ir viendo cómo se va decidiendo esto a nivel global y cómo nosotros también vamos generando nuestra experiencia, ¿verdad? Yo sé que CONACYT tiene un equipo de investigación relacionado a ensayos clínicos, donde está el Hospital de Clínica, donde está el IMT, donde están varios hospitales que tienen investigadores de prestigio a nivel nacional y que están haciendo el protocolo para también generar y unirse a plataformas globales de ensayos clínicos y aportar ahí una evidencia que sea a nivel global y que sea robusta para que todos en el mundo podamos saber cuál es el mejor tratamiento. Doctor, ¿cuántas personas están internadas en este momento? 4. 4 personas. Así Creo que decía, 4, sí. Así decía el informe, ¿verdad? Mazzoleni, sí. Bueno, pero ¿y esas personas en qué estado están? ¿En qué situación están? De ellos no hay ninguno que está en terapia. ¿Cuántas pruebas de COVID se hizo ya en total? Y ayer con los 100 más se hicieron, yo creo que se hicieron más de 600 o estamos rondando las 700 pruebas ya. Estamos haciendo una encuesta nosotros esta mañana, doctor, y usted sabe mejor que nadie y tiene el panorama, el mapa categóricamente bien claro y definido. Nosotros estamos preguntando a la gente hoy qué opina con respecto a este tema de la salud o la economía, y fíjese que la gente hoy respondió en 97, está respondiendo de un grupo de 6.971 personas. El casi 97% responde que se continúe con esta cuarentena total, doctor. Eso esto nos permite también, y a ustedes les va a servir muchísimo, y con más razón, que la gente tiene la película también clara ante esta situación, doctor. Así es. Querría ver ese apoyo también cuando estamos peleando contra el tabaco. Yo creo que la gente tabaco. está muy de acuerdo con ponerle más impuestos al tabaco. Hay que convencerle a la clase política nomás y a otros ex ministros de salud. Y es importante el apoyo de toda la comunidad médica también para esas medidas, ¿verdad? Es importante también todo el apoyo de la ciudadanía para esas medidas, ¿verdad? O si no, vamos a estar explotando con cada emergencia. Y salud solamente va a formar parte de la discusión a nivel de gobierno cuando las papas queman, y no tiene que ser así. Doctor, Fito. Yo creo que si algo valoramos, además de todo el trabajo que están haciendo ustedes desde salud, es la honestidad con la que nos hablan, porque nos hablan bien claro y nos dicen, así está la situación, esto va a pasar. Vos decías hace un rato, doctor, hay miedo dentro del personal de Blanco. ¿Qué hay que hacer para que se pueda superar el miedo? ¿Qué armas necesitan los funcionarios de Blanco para superar eso? Una cosa importante, y le escuché decir también varias veces al profesor Argo, ¿verdad? Es el tema de capacitación. Y tiene razón, ¿verdad? El tema es que estamos ante algo que desconocemos. Entonces la capacitación de lo que sabemos es muy cambiante. Es muy difícil tener ya las cosas bien claras. El tratamiento definido, como recién hablamos, prácticamente no está definido. El sistema de protección, de los equipos de protección personal, el nivel de protección personal, hay una discusión global de hasta qué es lo mínimo y qué es lo que tiene evidencia, ¿verdad? Obviamente, si somos el país más rico del mundo, nos vestimos todos como astronautas y nos vamos a cualquier guerra, ¿verdad? Pero tenemos que tener evidencia hasta qué es lo recomendado o lo que tiene evidencia y a partir de qué es exceso de protección, ¿verdad? Para poder tomar medidas adecuadas, ¿verdad? Entonces, hay una discusión todavía de esto, porque si vemos cómo se visten los chinos y cómo se visten en Taiwán, son prácticamente, están vestidos como astronautas, ¿verdad? Entonces, ese nivel de protección ni siquiera sabemos manejar nosotros. Claro. No sabemos ni cómo vestirnos ni cómo desvestirnos. Desvestirnos, eso es muy difícil. Entonces, todo esto es un aprendizaje del sistema y repito, ¿verdad? Todo esto, este tiempo, mucho más allá que para aplanar la curva, porque nosotros somos conscientes que el aplanamiento no va a ser el ideal y muy difícil de que sea el ideal, ¿verdad? Vamos a tener una curva epidémica importante, pero sí se puede aplanar un poquitito, pero lo importante es que sea lo más adelante posible y que lleguemos lo más preparados, tanto logísticamente como mentalmente, ¿verdad? El miedo, ¿verdad?, es a lo desconocido, a que no tenemos materiales de protección que poco a poco van a ir llegando a los servicios.
y aprender a usarlos. Claro. Ahora, doctor, esta ya es una pregunta más política. Anoche rondaba en el ambiente la supuesta renuncia o amenaza de renuncia, por lo menos, del ministro Mazzoleni ante esta controversia de salud versus economía. Vamos a suponer un escenario catastrófico y que esta siesta del presidente de la República diga no, vamos a hacer una cuarentena flexible y de determinados sectores de la economía vuelven a sus trabajos y Mazzoleni renuncia. ¿Qué haría usted? Renuncia. ¿Va a renunciar? Si mi ministro renuncia, también. Pero no va a ocurrir eso, doctor. Porque Y esperemos que es... Que, sí. Perdón, yo estoy convencido que el presidente de la República va a confirmar la cuarentena total. Sí, yo le planteaba un escenario, una hipótesis, escúchame, Estela, pero es importante lo que dice el doctor Sequera, porque ahí todos nos vamos al mazo. Menos mal que dijiste mazo, porque podíamos irnos menos a la China, a cualquier parte, ¿verdad? Estela, si eso ocurre, automáticamente perdemos a dos pilares de esta lucha. Sí. Automáticamente, pues estoy seguro que Mazzoleni no se va a quedar. Es como que los generales abandonen el frente de batalla. Pero nosotros hablamos con el ministro de Hacienda un poco más temprano, doctor Sequera, y él dice que ellos van a poner todos los elementos y todas las herramientas necesarias si Salud Pública considera que esto tiene que continuar hasta el 12 de abril. Pero hay una cuestión más, doctor Sequera. El 13 de abril no es que va a estar solucionado todo el tema tampoco acá en el país. Así es. Entonces, ¿cómo seguimos? No, pero obviamente que no vamos a solucionar en 20 días o en 15 días todos los problemas del país. Pero sí, como dije antes, desde el sistema de salud nosotros necesitamos ese tiempo. Obviamente, si hacemos cuarentena hasta fin de año también, vamos a tener poquísimos casos de COVID. Y lo único que hacemos es tirar la cuarentena para el año que viene, la epidemia para el año que viene. O sea, esto no es como que te disparan y vos a los Matrix esquivas la bala y ya pasó la bala. Esto es algo, la bala te va a seguir donde te vaya. Lo importante es que vos te prepares para pelear con eso. ¿Qué más, doctor Sequera, nos quiere contar? Nosotros a lo mejor no preguntamos si usted tiene necesidad de decirle a la gente. No, a mí me preocupa, y creo que ya lo dije, ¿verdad? El tema de la confidencialidad de los datos de las personas. La gente quiere que saquemos, sé que nos piden el nombre, pero piden el barrio, el número de casa y el número de apartamento del edificio, piden, ¿verdad? Como si fuera de que protegiéndote de esa persona, te salvas, ¿verdad? Y puede ser un poco, pero somos conscientes de que lo que estamos viendo es la punta del iceberg. En todos los países, principalmente en los de la región, asumimos de que lo que está ocurriendo es 10 veces más de lo que vemos. Entonces, es muy probable de que la persona, no esa persona necesariamente que vos sabés que tiene COVID, es la única que te va a contagiar. Por 10, hay personas alrededor tuyo que están con COVID y ni siquiera esas personas lo saben. Entonces hay que tomar las medidas de aislamiento ahora, y cuando lleguemos al 12 de abril vamos a tener que seguir unas medidas de aislamiento, por lo menos aglomeraciones masivas, y respetar el hacinamiento en algunos lugares, ¿verdad? Doctor, hablando de... Y el lavado de manos, el compartir el tereré, todo esto va a cambiar, ¿eh? Totalmente, vamos a cambiar nuestras costumbres y nuestra cultura. Doctor, hablando de hacinamiento, aglomeración, este también es un debate político que se instala. Las elecciones municipales que están previstas para noviembre, de hecho ya se prorrogó creo que hasta agosto las internas de los partidos políticos, si mal no recuerdo. ¿Ustedes tienen estudiado este tema o no tienen opinión todavía? Sí, nosotros pedimos de que esto se mueva, este calendario de eventos políticos se mueva, ¿verdad? Pero no sabemos mucho el comportamiento de lo que puede ser la epidemia, ¿verdad? Entonces, decir qué va a pasar en octubre, en noviembre, todavía es muy prematuro. Nosotros teníamos pensado también este año, desde el punto de vista de salud pública, una gran campaña de vacunación contra el sarampión, allá por agosto, septiembre, y no queremos que caiga eso, ¿verdad? El sarampión es una alerta regional,
que venimos repitiendo hace tiempo, ¿verdad? Que los vacunatorios están igualmente abiertos. Ahora, si la gente se quiere ir a vacunar, váyase a vacunar, para no vacunarse a lo loco cuando sea la campaña. O sea, la gente si quiere ir a vacunar se puede ir a vacunar, pero se va a hacer el plan era hacer antes de este escenario COVID, era hacer una campaña casa por casa para agosto-septiembre, ¿verdad? Y eso también, entre el escenario epidemiológico nos hace un poco ruido ahí, todavía no tenemos definido cómo, si movemos o no movemos, ¿verdad? Doctor, acá me dice alguien, para ir cerrando esta conversación, cuando vos estás enfermo lo obedeces a tu médico, no a tu contador. Entonces, sentido común nomás en esta cuestión. Totalmente. ¿Verdad? Doctor, a lo mejor puede ser muy fácil la relación o lo que se quiera. Cuando vos tenés un problema de salud, consultás con tu médico y no consultás precisamente con tu contador. ¿Por qué lo que se complica desde el sector político, desde el sector empresarial esta cuestión? Y muchos van a argumentar que es una cuestión de movimiento de la economía y de la situación por la que se atraviesa, de la que todos somos conscientes, Claro. ¿verdad? Porque la ayuda social pues, no va a llegar a todos tampoco, Carlos. Ese también es Pero otro nosotros punto. tenemos que luchar para que trate de llegar al Yo máximo. sé, pero digo nomás que en el doctor Sequera también sabe, está en salud pública, ¿verdad? Que eso no va a llegar a todos. Y ahí está el problema de un escenario mucho más grave, que es el tema de una explosión social, ¿verdad? No, y aquí nos toca lo que ya se está empezando a hablar mucho, que esta epidemia lo que genera es más desigualdad. Claro. Todos vamos a estar más pobres después de esta epidemia, hasta los más ricos van a estar un poquito más pobres, excepto los que venden tapabocas, ¿verdad? Pero los que están más abajo son los que más van a sufrir esta epidemia, más en este periodo de cuarentena, ¿verdad? Es que nosotros no somos un país que no tiene un sistema de protección social, Cierto. un estado de bienestar que podría dar una cobertura así como hacen en Corea, en Taiwán o en Singapur. En Singapur dan algo así como $100 por día por quedarte en tu casa, ¿verdad? Entonces así es fácil contener una epidemia. No, y fíjense, hoy España tiene 832 muertes. Hoy en 24 horas, por ejemplo, sabemos lo que vive Italia, sabemos lo que pasa en el mundo, pero también sabemos, nosotros nos decía el otro día el representante de la Unión Europea, Sí. hablaba con nosotros y nos el decía embajador lo que Pablo estamos Berici. hablando de esa protección social que tienen otros países Claro. que no tenemos, que no tiene Paraguay. Acá me dice, ¿cuántas camas libres tiene salud pública y cuántas camas libres tiene el sector privado? ¿Se sabe eso, doctor? Sí, se sabe, pero yo no quiero hablar tanto de eso porque sé que los números están cambiando muchísimo últimamente. El doctor Portillo te puede hablar con mayor propiedad de eso, de cuántos respiradores y todo. Ahora, Ahora sí te puedo decir es que esta última semana vimos, como no hay accidentes de tránsito, como no hay cirugías programadas ni nada, hay un exceso histórico de camas libres en terapia, por ejemplo. Claro. Ahora. Doctor, si tiene, claro, Sí. Al no movernos, al no tener interacción, se bajó reducen todos los casos de salud. entonces no nos queda otra, porque dice que el viceministro dijo que hay 20 camas libres. 20 camas libres. no más. No nos queda otra que cuarentena enfermarnos. y cuarentena. Miren la movilización de los médicos en Ciudad del Este también hoy. Esto tiene que ver con la postura. Ellos fueron muy firmes a la hora de que se tome la decisión para cerrar el cruce fronterizo Paraguay-Brasil, por ejemplo, Sí. porque la gente entraba como si fuera cualquier cosa. Como siempre. Como siempre, como siempre. Bueno, a ver, Estela. Sí, no, doctor, con ese tema hablábamos de las camas, etcétera, etcétera, usted la tiene muy clara. No quiero yo que ustedes confronten con el gobierno, ya sabemos que hay ahí como una discusión, ¿verdad? Pero la tienen clara ustedes desde salud. Desde salud la propuesta es mantener la cuarentena total, no mantener, sino que prorrogar este aislamiento total hasta el 12 de abril. Sí, desde salud es lo recomendado. Bueno, creo que categórico, le preguntamos todo lo que quisimos al doctor Sequera. El puente de la amistad, si vuelven a poner otra vez cómo está esta mañana, y miren que a las 12 van a venir un grupo de paraguayos. Todos los paraguayos que vengan tienen que ir a aislamiento sí o sí, obligatoriamente, doctor. Sí o sí. Pero no en la casa. No. Y ahora se están las personas que vienen, las están llevando a diferentes lugares, ya sea a unos hoteles
que Senatur identificó y a cuarteles también, ¿verdad? El diario Clarín de Buenos Aires publica: Paraguay levanta la cuarentena total. Eso Sí. no es cierto. No es cierto, pero ahí hay un Hubo error confusión. de comunicación que hubo anoche desde el Poder Ejecutivo, sobre todo desde esa reunión de los ministros, porque no se comunicó bien. Incluso esta apertura del Puente de la Amistad Era solo la para los apertura paraguayos. solo para Sí. que los paraguayos Claro. entren, los Los que estaban en 155 pos. paraguayos, pero la gente ya entendió que hoy se abría el Puente de la Amistad. Doctor Sequera, el aprecio, el respeto y la admiración de siempre, doctor. Muchísimas gracias por todo lo que está haciendo por nuestro país. No, gracias a ustedes por la oportunidad siempre de compartir lo que se vive adentro del ministerio y llegar a la gente a través de ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. El director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, en la lupa con nosotros.